Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso, ya sea que es tu copyright N viendo esto por la mau más menos sana, tarde o noche. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que muchos de ustedes es tu, N esperando ansiosamente en Kerem y Ande. Estamos hablando de esa pareja que nos ha robado el corazón superíndice 3N en la pantalla y fuera de ella. Vamos a analizar toda la información superíndice 3N que tenemos disponible, desde rumores hasta declaraciones oficiales, para tratar de desentrar más menos arcu copyright esto pasando realmente entre ellos. Prepúrense para una dosis de chisme, análisis, teorías conspirativas y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la información superíndice 3N jugosa, du copyright me recordarles a todos que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo sobre sus celebridades favoritas, noticias de entretenimiento, reviews de series turcas y mucho más. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N. Asu que sin más preámbulos vamos a empezar. Y les advierto, este vídeo va a ser largo, asu que preparen sus palomitas y pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos. Ok, por du superíndice 3 de empezar con Kerem y Ande. Su historia es como sacada de un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Un cuento de hadas con un final, bueno, ya llegaremos a eso. Se conocieron en el set de Senú con Dieres y Salcapm, esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla semana tras semana. Y vamos a ser honestos, aunque la trama a veces era un poco, digamos, exagerada, nadie pudo negar la química explosiva entre Eda y Serkan. La química entre ellos era innegable, tanto que no tardamos en ver CEU superíndice 3 esa química se trasladaba fuera del set. Los rumores empezaron a circular rápidamente alimentados por fotos de paparazzi, comentarios en redes sociales, y por supuesto, esa mirada que se lanzaban el uno al otro que de cuamu ese que mil palabras. Recuerdo perfectamente cuando las primeras fotos de ellos juntos, fuera del trabajo, empezaron a aparecer. Eran fotos robadas, obviamente capturadas desde lejos con teleobjetivos dignos de la CIA. Se les veo en restaurantes, paseando por Estambul, incluso de vacaciones en lugares paradisíacos. Se les veo a tan CEU superíndice 3 modos, tan relajados, tan enamorados. No pudo ser solo una amistad, ¿verdad? El mundo entero se hizo esa pregunta. Y entonces finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. Fue un momento de celebración superíndice 3N para todos los fans, incluyo copyright Dome Amu. La reacción superíndice 3N en redes sociales fue una locura. Almohadilla Anker se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial y los vídeos de momentos Anker fuera de la pantalla inundaron YouTube. Era la confirmación superíndice 3N de que a veces, la fantasía puede hacerse realidad. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Viajes juntos, cenas románticas, muestras públicas de afecto, todo pareció indicar que eran el uno para el otro. Se convirtieron en un modelo a seguir para muchos, una pareja que inspiraba a creer en el amor verdadero. Participaban en eventos sociales juntos, siempre elegantes, siempre sonrientes. Ande con sus vestidos impresionantes y Kerem con su carisma arrollador. Incluso colaboraron en campañas más menos publicitarias, aprovechando su popularidad como pareja. Recuerdo un anuncio de una marca de ropa donde aparecían juntos, las ventas se dispararon. Todo era miel sobre hojuelas, como dicen. Era la pareja dorada de Turcua, la fantasía hecha realidad. Los contratos publicitarios llevaron y su popularidad crecó exponencialmente. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Empezaron a surgir rumores de problemas en el parauso. Se decua que sus agendas ocupadas les impeduan pasar tiempo juntos, que las presiones de la fama estaban afectando su relación superíndice 3N, que agua terceros en discordia. En fin, la lista de posibles causas era interminable. Hablamos de actrices coqueteando con Kerem, de actores que pretendían a Ande. Y por supuesto estaban los clásicos rumores de celos profesionales, especialmente cuando uno de los dos tenía un proyecto más exitoso que el otro. Y lo peor de todo es que ninguno de los dos salió a desmentir o confirmar nada. El silencio era ensordecedor. Era como si estuvieran jugando al escondite con los medios y con sus fans. Y aquí es donde entran las teorías conspirativas.
Algunos fans juraban que todo era una estrategia de marketing para mantener la serie en el candelero. Otros MUS paranoicos afirmaban que sus agencias estaban detrás de todo, controlando cada movimiento y decisión superíndice 3N. Hablaba incluso de contratos que les obligaban a mantener la relación superíndice 3N en secreto o, incluso, a fingir una ruptura para generar MUS interu copyright S. Obviamente no hay pruebas de nada de esto, pero en el mundo del espectrum culo nunca se sabe. La especulación superíndice 3N alcanza superíndice 3 niveles estratosfu copyright ricos. Y entonces llegó superíndice 3 la noticia que nadie quiero escuchar, Kerem y Ande han terminado. La confirmación superíndice 3N oficial nunca llegó superíndice 3, pero las seu más menos sales eran claras. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. Era evidente que algo había cambiado. Los posts en sus redes se volvieron muy escuetos y menos personales. La tristeza se apoderó superíndice 3 de los fans. Ceu superíndice 3 mo era posible que una historia de amor tan bonita hubiera llegado a su fin. El impacto fue enorme. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de teorías sobre lo que pudo haber pasado, y de peticiones desesperadas para que volvieran a estar juntos. Era como si una parte de la fantasía se hubiera roto. Desde entonces, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas. Ande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. La hemos visto en proyectos muy arriesgados, buscando alejarse de la imagen de chica dulce, que tenua en Senú con diéresis al cap. Kerem por su parte ha explorado otros campos, como la producción superíndice 3N y la dirección superíndice 3N. Parece que estuvo buscando nuevos desafíos creativos. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, aunque de vez en cuando surgen rumores de nuevos romances. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con algún que otro famoso empresario, mientras que a Kerem se le ha visto en compau más menos u con diéresis más menos a de actrices internacionales. Nada confirmado, por supuesto, solo chismes de pasillo. Pero volviendo al presente, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande? Bueno, la verdad es que es difícil de decir. En el mundo del espectrum culo, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y volver a juntarse una y otra vez. Jennifer López y Ben Affleck son el mejor ejemplo, ¿verdad? Quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Tal vez necesiten tiempo para madurar, para crecer individualmente y para darse cuenta de lo que realmente quieren. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos a largo plazo. Lo que podemos afirmar es que su historia de amor, aunque breve, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos. Nos enseñó más menos Aarón que el amor puede surgir en los lugares inesperados, que la química es algo poderoso y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero también Copyright N nos recordaron que la vida continúa, que hay que seguir adelante y que siempre hay nuevas oportunidades para encontrar la felicidad. Y hablando de felicidad, también Copyright N nos enseñó más menos Aarón que es importante proteger nuestra vida privada y no dejar que la fama nos consuma. En resumen, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande fue una montaña más menos rusa de emociones. Desde el enamoramiento inicial hasta la inevitable ruptura, su historia nos mantuvo enganchados y nos hizo creer en el poder del amor. Aunque ya no es tu Copyright N juntos, su legado como pareja permanecerá en la memoria de sus fans. Los vídeos de sus entrevistas conjuntas seguirán N acumulando visitas en YouTube, las fotos de sus escapadas románticas seguirán N circulando por las redes sociales, y la magia de Eda y Serkan seguirán viva en nuestros corazones. Y Q Copyright N sabe quizás ese algún dúa nos sorprendan con una reconciliación superíndice 3N inesperada. Son más menos ares gratis, ¿no? Y ahora, para terminar con un toque de optimismo, quiero recordarles que aunque la historia de Anker haya llegado a su fin, eso no significa que no podamos seguir disfrutando de sus trabajos individuales. Ande sigue brillando en la pantalla y Kerem está explorando nuevos horizontes creativos. Asu que en lugar de lamentarnos por lo que fue, celebremos lo que es y lo que es tu por venir. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande.
Recuerden que todo esto es solo mi opinión superíndice 3N y que la verdad absoluta solo la conocen ellos. Además, no olvidemos que son personas reales con sentimientos reales, asu que seamos respetuosos con sus decisiones y con su privacidad. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para Mu. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me he pasado horas investigando, recopilando información superíndice 3N y editando este vídeo, asu que espero que lo valoren. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Anne alguna vez volveru a estar juntos? ¿Cuál es su recuerdo favorito de ellos como pareja? ¿Qué copyright opinan de las teorías conspirativas? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y siempre trato de responder a la mayor cantidad de comentarios posible. Y no se corten, quiero saberlo todo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Asu que eso es todo por hoy. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor verdadero existe, incluso si a veces termina.